sesión de hoy es que ustedes comprendan los aspectos que debe gestionar las actividades de elaboración, ¿no? Estos son dos funciones claves, elaboración y dispensación. Decía que dispensación es la más grande, ¿no? Que eh, todos la practican. El primer nivel de atención hasta el tercero, en hospitalización y en ambulatorio, la farmacia privada, la farmacia comunitaria, la botica, todo el mundo realiza dispensación. Es la más grande. Y farmacotecnia, no. La farmacotecnia solamente los hospitales, solamente en las farmacias las especializadas, las que quieran hacerlo, las que sean parte de su de la oferta de servicios que quieran brindar, pero la gran mayoría no lo tiene. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan, ¿no? Entonces, lo que les decía es que le voy a dar un enfoque de gestión, ¿no? Gestionar las actividades. Pero para gestionar, tienen que saber, pues, en qué consiste. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas actividades. Sí, me gusta empezar por los conceptos, ¿ya? Si no lo sabían, los aprenden. Y si no, si ya lo sabían, los repasan. En las actividades del farmacéutico, nosotros tenemos, y ha sido también un enfoque bastante continuo, el de que nuestras actividades profesionales estén ligadas al producto, ¿no? Eh, Al producto farmacéutico, principalmente, ¿no? Entonces nos dedicamos mucho a los aspectos de gestión, a las compras, ¿no? El proceso de adquisición, a la distribución, al almacenamiento. Pero con el tiempo hemos ido, digamos, dando pasos hacia adelante. Y digamos que en el medio podemos tener la gran tarea de la dispensación, porque claro, antes de esto era todo magistral, ¿no? El farmacéutico del siglo pasado se dedicaba a preparar medicamentos, porque la industria incipiente nos proporcionaba todavía muy poco. Entonces era el farmacéutico preparador. Pero cuando la industria comienza a proveer, entonces tendríamos que tener una actividad, establecer una cadena de suministro mucho más sistemática, más, donde participemos más en esos aspectos. Pero luego cuando dejamos de mirar un poco el producto y empezamos a mirar al paciente, entonces ahí es donde la dispensación se convierte en la actividad principal. Seguimos haciendo formulación, pero mucho menos, y esta formulación se volvió más especializada, por eso que entramos en el tema de las mezclas intravenosas, parenterales, enterales, ¿no? Ahora, si nos trasladásemos un poquito al tiempo actual, ya hemos seguido avanzando y estamos en el ámbito clínico. Nos hemos enfocado en la educación y a la consejería del paciente, hacemos seguimiento farmacoterapéutico, hacemos farmacovigilancia, entre otras actividades. Este es un bonito cuadro de evolución de las actividades del farmacéutico. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ubicar acá, porque estas actividades no son parte de este curso, ¿no? Por más que en el objetivo, no sé dónde sacaron eso, ¿no? Hay un tema de una competencia, pero creo que para mí está mal formulada. Y en todo caso, lo que veamos en estos temas, ¿no? Porque yo en un momento puse un poquito de consejería, sí lo he puesto, pero todo tendría que verse desde el punto de vista de gestión, porque este curso es gestionar las actividades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver conceptos básicos y luego algunas recomendaciones para la gestión. Em, Es importante esto que estoy diciendo, poder aclararlo con bastante firmeza, porque eh, muchas veces las actividades de gestión están solo en esta parte que tiene que ver con la cadena de suministro, tema sobre el cual van a ustedes a exponer. Hay uno que no es taller, es seminario, ya viene, y lo ponen en inglés, ¿no? Es un requisito de este curso. Pero claro, ahí todos los aspectos son de gestión, la planificación, la selección, en nuestro caso los farmacéuticos, la estimación de la necesidad. El primer día de clase hicimos un pequeño taller con unas lecturitas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ustedes identificaron que la estimación
muchos de los problemas de abastecimiento también están ahí en la estimación. Entonces, todo eso sí se entiende, son actividades de gestión, sin duda, y tienen que ver con la cadena de suministro. Pero es una parte del trabajo nuestro. La otra es la actividad asistencial, en donde nos tenemos que... Acá, probablemente en esto no nos relacionamos con el paciente. Sabemos que esos productos que manejamos van a llegar a un paciente determinado. Pero es acá, desde el proceso de prescripción, que se inicia el ciclo de la medicación. Los medicamentos los preparamos, los acondicionamos, los dispensamos, le hacemos seguimiento y luego vemos, bueno, hizo aplicación, pero lo más usado es administración del medicamento que hace la enfermera. Entonces, es médico, farmacéutico, enfermera. Ese es el ciclo, y la otra parte. Entonces, nuestra profesión tiene en el ámbito práctico, esa doble enfoque, actividades que tienen que ver, que son netamente de gestión, en las cuales participamos parcialmente, ¿no? En nuestro día a día en los hospitales. Digo parcialmente porque no es que estamos enfocados, a menos que ese sea mi labor principal. Por ejemplo, yo soy el jefe de, de la entidad que compra medicamentos en la Seguridad Social. Ok, entonces me estoy dedicando el 100% a la cadena de suministro, ¿no? Pero un farmacéutico que trabaja en el hospital, un farmacéutico que trabaja en una oficina farmacéutica, hace de todo un poco lo que está aquí, ¿no? De todo un poco. Entonces, actividades de gestión y actividades asistenciales, como estas de acá. Mientras que el médico, la enfermera, casi el 100%, el tema de gestión puede ser un 10%, ¿no? Gestionar sus actividades. Pero la mayor parte del tiempo son labores asistenciales, netamente asistenciales. En cambio, las nuestras siempre tienen un componente de gestión, porque está amarrado a la cadena de suministro. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no tenemos un 90-10 como quizá tienen ellos, ¿no? Nosotros debemos estar en un 60-40. Bueno, eso es un dato que a mí me parece muy personal. Entonces, vamos a hablar de farmacotecnia. ¿Qué vemos ahí? Fraccionamiento de las formas farmacéuticas, prescripciones que dicen, no, esta dosis, que es la dosis comercial, no es la que necesito para mi paciente, entonces es otra, ¿no? Eso es acondicionado de productos preparados, individualizados, preparados en dosis unitaria, ¿no? Eh, fórmulas magistrales, fórmulas oficinales, y todo esto eh, generalmente en el ámbito hospitalario. En el ámbito privado, más o menos, está un poco limitado eh, al tema de la farmacia magistral netamente, es decir, a la individualizada, las fórmulas extemporáneas. Paciente que viene con su receta personal y se le prepara para él. Eso es lo que se ve en el ámbito privado, no tanto lo otro. Muy poco en todo caso. Y eso también está amarrado a lo que nosotros describimos como unidad productora de servicios de salud. Estamos revisando, ya pronto sale la actualización de nuestra directiva. Las siglas son estas, ¿no? USS, Unidad Productora de Servicios de Salud. ¿De qué? De farmacia, ¿no? Y tiene 4 aspectos que están regulados en la 014. Farmacia clínica, gestión, aquí las actividades relacionadas a la gestión, el almacenamiento, la programación, etcétera. La dispensación y la farmacotecnia. ¿Ah? Ahí están las 4. O sea, no es que lo diga yo, no es que, por más que suene lo más lógico, es lo que ya más o menos está escrito en algunos documentos normativos, ¿no? No desarrollado desde el documento normativo del MINSA solamente en salud, pero eso ya es algo. Muy bien, entonces empecemos por la gestión en las áreas de farmacotecnia. Lo primero que ustedes tienen que saber para gestionar es cómo organizar un área de farmacotecnia, ¿no? Empezamos por la planificación, sí, pero ¿la planificación de qué? Yo pensaba empezar por la organización porque tiene que ver con los conceptos. Ya me interesa mucho el tema de conceptos. Entonces, la farmacia hospitalaria la voy a usar como ejemplo, porque la farmacia comunitaria va a ser una partecita de la farmacia hospitalaria. ¿Ya? Entonces vamos a hablar lo grande y de ahí se toma lo chiquito.
Decía que parte de las actividades que se hacen en farmacotecnia son las mezclas, los fraccionamientos de la forma farmacéutica, los acondicionados o preparados individualizados, ¿no? Que serían las fórmulas extemporáneas. Estas fórmulas, además basados en la USP, la copia norteamericana, que la voy a citar porque no tenemos una norma específica nuestra, ¿ya? La norma que tenemos en el Perú es de preparados magistrales no estériles, pero algo que hable de todo no hay, entonces por eso me voy a referir a la OSP, ¿de acuerdo? Estoy aclarando, ¿ah? Y de estériles, ya en el Perú, hace poco, un par de años, tenemos una norma, pero para nutrición parenteral, que no es todo tampoco. Entonces vamos avanzando aquí como tortuguita de a poquitos en el Perú. Por eso, insisto, voy a algo más grande, la OSP, que habla de unas fórmulas, ellos le llaman preparados magistrales, que pueden ser estériles o no estériles. Así de sencillo. ¿Está bien? En los estériles se dan los magistrales, los oficinales, un jarabe, una crema, un polvo. Pero en los estériles, estamos hablando de generalmente medicamentos de uso intravenosa o de parenteral, donde tenemos que ver condiciones de preparación como calidad de aire, ambiente, niveles de asepsia y de limpieza, ¿no? Y el uso de salas limpias, que son discriminadas de acuerdo a lo que se va a preparar. Pero una nutrición parenteral tiene una característica y para las mezclas oncológicas, o sea, con citotóxicos, tiene otra. Y donde esta calidad de aire se traduce en esto, ¿no? La clasificación ISO es una clasificación para ver tipos de aire. Entonces, miren que tenemos o necesitamos tres tipos de aire: ISO 5, ISO 7, ISO 8. A ver si da tiempo, les explico un poquito más sobre eso. Entonces, ustedes como, ese es como organización, conceptualmente cómo está organizado, y le estoy citando la USP. Pero ustedes como responsables, como jefes del área, tienen que ver qué áreas van a tener. Eso va a depender de la categoría del hospital, ¿no? Primero del nivel. Yo estoy en un hospital nivel 2, muy bien. Estoy en un hospital, en hospital 1, ya. Hospital 3 2, ya. O sea, depende de donde me encuentre ubicado, la norma me dice qué cosa debo tener. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos parte de la terminología. Dentro de los preparados no estériles están las formas extemporáneas, también llamadas magistrales, formas oficinales y el reemplazado. El reemplazado se refiere a cuando vamos a ponerle un nuevo envase para tener dosis unitaria, que es netamente hospitalaria. Y entre los estériles está la nutrición parenteral, las mezclas intravenosas y los estáticos o citotóxicos. Mezclas intravenosas en realidad es todo, sino que aquí podríamos decir otras mezclas intravenosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dependiendo la capacidad del hospital, yo les cuento mi experiencia de rehabilitación y nosotros preparamos, por ejemplo, antibióticos, ¿no? En esta unidad. Preparamos productos biológicos, casi todos los productos biológicos, porque todos son de alto costo, ¿no? Preparamos albúmina para la plasmaféresis. eh, Preparamos algunos otros productos biológicos tóxicos, eh, pero en esta área, porque esta área es de bioseguridad, ¿no? Y ahora estamos tratando de entrar en la radiofarmacia, ¿no? Porque es un campo que los tecnólogos médicos vienen manejando y al ser fármacos debemos manejar nosotros, ¿no? Eh, entonces, esto es como concepto. Por lo tanto, si yo me encuentro en un hospital de alta complejidad, voy a tener que tener todo y tengo que tener áreas para todo. Entonces, parte de lo que debo saber es qué necesito para esas áreas. Pero antes algo más. ¿Ustedes se acuerdan la definición, la diferencia entre fórmula magistral y fórmula oficinal? Imagino que ya llevaron o están llevando el curso de farmacotecnia. Confírmeme. Chicos, ¿ya llevaron el curso? Sí, profesor, ya llevamos farmacotécnica la mayoría.
Perfecto. Entonces quiero que me definan. A ver, voy a llamar. A ver, Juliet. ¿Está Juliet? No está Juliet. Sofía, a ver, Sofía, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la diferencia entre fórmula magistral y fórmula oficinal? La principal diferencia es que la magistral es específico para un paciente mediante una receta prescrita por un médico y una fórmula oficial ya establecida, o sea, la composición establecida y no es específica para un paciente. Una fórmula estandarizada, ¿no? Muy bien, sí, sí, Sofía, eh, es cierto lo que dices, entonces vamos a ponerlo aquí. La fórmula magistral está destinada a un paciente específico. Es preparado por un farmacéutico y de acuerdo a una receta médica. Cuando dice paciente individualizado, específico, es porque la receta solamente es para él de acuerdo a su problema de salud que el médico ha identificado y que está tratando con algunos principios activos que él mismo está prescribiendo y que, según ciencia y arte, el farmacéutico preparará, le dará una forma farmacéutica para poder dispensar. En cambio, como bien dijo Sofía, la fórmula oficial es algo que ya está escrito, ya está hecho, es una fórmula oficial que está por lo general en la farmacopea oficial, ¿no? Nosotros en el Perú no tenemos una farmacopea oficial. Entonces, lo que dice nuestra norma es que nos ceñimos a otras farmacopeas, ¿no? Una farmacopea propia, quiero decir. Pero, por tanto, podemos usar fórmulas estandarizadas de cualquier farmacopea de las que el país acepta, que son varias, ¿no? Creo que son 8. Entonces, y por ejemplo, aunque no tenemos una farmacopea, en la norma de preparados magistrales que se emitió en nuestro país hace, creo, un par de años, que ya van a ser 3, eh, ahí, por ejemplo, aprobaron 10 fórmulas oficinales, ¿no? Entonces, tenemos 10 propias. Y estas formas son preparadas en la farmacia, botica, y se dispensan ahí mismo, ¿no? También una entrega directa al paciente, para lo cual también hay una prescripción. Ahora, estamos hablando de gestión. ¿De qué cosa tienen que gestionar ustedes en farmacotecnia? Varios aspectos. Primero, personal, recurso humano. Si ustedes quieren preparar, o sea, si van a hacer una farmacia especializada o si están gestionándolo en el hospital, el personal que trabaja en estas áreas debe tener formación, ¿no? En principio, si todos son farmacéuticos, todos tenemos formación, pero en la práctica no todos somos farmacéuticos, también hay técnicos de farmacia y también tienen formación, ¿no? Entonces, la formación básica para todos nosotros es la que necesitamos para empezar este trabajo. Sin embargo, después de la formación hay un proceso de calificación. Es decir, yo estoy calificado para hacer esta tarea. Es decir, voy más allá, ¿no? He aprendido, además de, ya tengo los conocimientos, pero lo que se hace en este establecimiento es esto y yo lo aprendo, me entreno, ¿no? Pero además de esto, ah, hay también un tema personal. Te tiene que gustar, ¿no? Pues si tú pones una persona en farmacotecnia para preparar que no le gusta y dice, no, yo necesito otra cosa, entonces por ahí va a ir mal, ¿no? La persona, tanto personal técnico, personal farmacéutico, tiene que estar motivado para. El otro aspecto es el aspecto del local, es decir, el ambiente, la infraestructura, ¿no? El ambiente de farmacotecnia requiere inversión, ¿no? Porque tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, ese es el primero espacio. Y en el ámbito, bueno, en todos los ámbitos hoy en día, pero más en el público, tenemos carencia de espacios. Entonces todo es reducido, todo es pequeño. Y algunas cosas
para preparar necesitamos ciertos espacios y espacios diferenciados y además asépticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, cuando yo llegué al hospital y hasta hoy se tienen muchas mesas de madera, ¿no? Entonces, nosotros le poníamos todo, lo forrábamos con fórmica y eso pues le quitaba el aspecto de madera, pero las patas, la base, todo sigue siendo de madera. Y la madera no es un material que nosotros debamos tener en un área de preparación de medicamentos. ¿No? La madera es porosa, la madera puede ser objeto de colonización, la madera absorbe humedad, entonces tiene muchas desventajas, ¿no? Y también se puede picar. Y eso quiere decir eh, recibir eh, no solo microorganismos, sino insectos u otros. ¿Sí? La madera no está proscrita realmente en la farmacotecnia. Entonces, cambiar eso, pero claro, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el material ideal? Hoy día se usa mucho melamine, pero la superficie ideal de trabajar en farmacotecnia es el inoxidable. Y eso, como ustedes saben, es costoso, ¿no? Entonces, eso es parte de las dificultades. Y sumado a ello viene el equipamiento. Dependiendo qué vamos a preparar, ¿no? Pero vamos a hacer cápsulas, por lo menos una encapsuladora como esta, ¿no? Que es manual, porque si no, yo soy testigo de que nosotros antes una por una encapsulada, el personal era muy diestro, pero demoraron, se imaginarán cuánto, ¿no? Encapsulando una por una. Hasta que compramos estas encapsuladoras manuales, pero ya era de 100 en 100, de 50 en 50, o sea, ya la producción se se multiplicó varias veces y se disminuyó en tiempo. ¿No? Pero puede ser que necesitemos agitadores, balanzas, sin duda necesitamos balanzas, eso no hay forma de escapar. Vamos a hacer supositorios, necesitamos, por lo menos, esta es una foto real nuestra de los supositorios. Entonces, necesitamos equipamiento. Pero todo va a depender de qué es lo que vamos a preparar. Y lo que vamos a preparar depende de dónde estamos ubicados, ¿no? ¿Qué nivel de hospital? ¿Qué categoría de hospital? Y esa categoría de hospital, de centro de salud, de clínica privada, ¿no? Es la que me va a decir lo que yo necesito tener y hacer. Debo responder a las necesidades. Por otro lado, los preparados se realizan en materiales de vidrio, de porcelana, de aluminio, ¿no? El vidrio y porcelana quizás los más comunes. Necesito morteros, beakers, embudos, probablemente pipetas, ahí vemos también espátulas, una serie de materiales de- dentro del material que necesitamos diariamente para trabajar. Ahora, ya para hacer el preparado necesitamos varias cosas. Uno, las materias primas, lo más importante, ¿no? Si tengo mi fórmula magistral de dos o tres materias primas o insumos farmacéuticos, tengo que tener pues un stock de ellos, ¿no? Como vemos en las imágenes, ahí están mis frasquitos y en cada frasquito están mis polvos, todo debidamente identificado, rotulado, con su fecha de vencimiento, etcétera, ¿no? Y otro aspecto que necesitamos es material de acondicionamiento. Es decir, ¿dónde lo voy a poner una vez terminada la fórmula? ¿No? Envases de vidrio, envases de sámara, envases de plástico, para cremas, para líquidos, para sólidos. O sea, hay una enorme variedad de material de acondicionamiento. Y va a depender nuevamente de lo mismo, qué cosa es lo que yo voy a preparar. Entonces, el que hace gestión, ¿no? El que hace gestión tiene que tener en cuenta todo esto. Personal, local, o sea, ambiente, infraestructura, equipamiento, materiales, materias primas y material de acondicionamiento. Todo eso tiene que ser planificado, ¿no? Por eso me pensé por la organización, por los conceptos, porque todo eso tiene que ser planificado, ¿no? Entonces, una de las áreas con quien primero tiene que hablar un gestor que está en un hospital es con el jefe de dermatología.
Yo diría que el 90% de las fórmulas magistrales vienen de dermatología, el 10% de otros. Magistrales, ¿ah? Porque oficinales sí pueden venir de diversos otros servicios, ¿no? Entonces, lo primero que hacer, hablar con el dermatólogo. Pues, a ver, doctor, estamos en un hospital, usted puede manejar esto. ¿Va a necesitar algo de mí? ¿No? Depende. ¿Eso qué quiere decir? Que preparados magistrales va a necesitar, ¿no? Que no tengamos. Si hay algo que podemos, yo soy de esa idea, ¿no? Si hay algo que nosotros, que el mercado ya lo ofrece, no lo prepares. Por ejemplo, nosotros hacemos hasta hoy, a pesar de mi oposición, bueno, ya les he contado que hace año y medio no estoy en la realidad, pero mi política mientras jefe fue ir eliminando, y de hecho lo fui haciendo, las fórmulas que ya tienen un sustituyente en el mercado. Por ejemplo, mis colegas hicieron un bonito trabajo sobre nuevos geles de diclofenaco, ¿no? Y otros preparados, yo no recuerdo exactamente cómo era la fórmula, pero yo les dije, no voy a apoyar que ustedes, por curiosidad científica las he dejado, pero no voy a apoyar que sigan con ese proyecto, porque ya en el mercado hay gel de diclofenaco y si la institución quiere ponerlo, ¿no? Quiere prescribir los médicos, entonces que lo pongan en el petitorio y lo compramos. Nosotros no nos podemos desgastar, ¿no? Es un aspecto de gestión, en preparar cosas que ya la industria lo prepara. No tiene sentido, porque en todo caso siempre va a ser más barato y con una mejor garantía de calidad que lo que nosotros vamos a hacer en el hospital. En el hospital la farmacotecnia es una farmacotecnia, es un área de salvavidas, de proveer lo que no es posible que la industria te dé, ¿no? Y en las condiciones, concentraciones y formas que se necesitan para el paciente específico. ¿De acuerdo? Y todo esto entonces tienen que gestionar. Ahora, parte de la gestión son los documentos que tienen que ver con la elaboración de los productos, ¿no? Y también de acuerdo a los requisitos y condiciones para la elaboración del producto. Por ejemplo, en el área de elaboración debe haber un diseño adecuado, ¿no? Hoy día ya se sabe, en eso se ha avanzado en esa norma que les dije, ahí están, por ejemplo, las áreas que debe tener, ya se sabe, y con eso podemos hacer un flujo, ¿no? Sí podemos hacer eso. Tomar medidas y tienen que estar en nuestras pautas, en nuestras normas, cómo evitamos la confusión y la contaminación cruzada. Principios básicos de la buena práctica de manufactura. De ser posible, diferenciemos las zonas de preparación por tipo de forma farmacéutica, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un área, aunque no tenga una separación física, pero tenemos un área para preparar sólidos, otra para preparar líquidos, otra para preparar semisólidos, ¿no? Cosas así, por forma farmacéutica. Todas las superficies, los pisos, las paredes, ¿no? Los techos sin grietas, lisas, de fácil limpieza, que se puedan desinfectar inclusive, o sea, que, sí que la pintura sea epóxica o que pueda resistir los desinfectantes. La superficie de trabajo espaciosa, material liso, acero, mientras más podamos mejor, impermeables, disposición de fuentes de agua, energía, ventilación, extracción, porque acuérdense que preparamos algunas sustancias volátiles. Todo esto es parte de la gestión. Y la temperatura y la humedad también tienen que estar controladas. Entonces, el que gestiona tiene que planificar todos estos aspectos para su área de elaboración. Y aquí tenemos un pequeño flujo, ¿no? De lo que debería tener con el momento que diseñen ustedes, ¿no? Porque la materia prima llega y hay que recibirla. El material de acondicionamiento llega y hay que recibirla y hay que almacenarla, ¿no? Y luego del almacén interno, por supuesto, va a la zona de preparación, ¿no? Ahí viene la dosificación, si es que es necesario, y el acondicionado. Y esto ya pasa a ser producto terminado. Y ese producto terminado también tiene que ir a un área de almacenamiento después, porque no es que se va inmediatamente. Probablemente necesitas algunos días almacenarlo hasta que se vaya, ¿no? El área de farmacotecnia en un hospital prepara fórmulas oficinales para darlas a las farmacias, y las farmacias son las que dispensan. El área de farmacotecnia no dispensa, no atiende directamente al paciente en un hospital, ¿no? Todo se debe hacer a través de la dispensación. Es un área independiente, secundaria, ¿no?
No es que, no necesariamente de producto. En el ámbito privado sí. En el ámbito privado pues no es tan grande, entonces directamente el farmacéutico de la farmacia es el que hace los preparados. Todas las áreas de farmacotecnia, por ejemplo, deberían tener un recambio de aire. Ustedes saben que los aires deben recircular, ¿no? O sea, se inyecta aire al ambiente, perdón, se inyecta aire al ambiente y se retira el aire también. O sea, quiere decir que hay ductos por los cuales, como en esta imagen, cuales va a entrar aire y seguramente por ahí deben haber otros ductos por donde sale, ¿no? Antiguamente, los ductos de entrada y salida estaban en el techo y había forma de diferenciarlos. Todavía en los ambientes antiguos se pueden diferenciar. La industria farmacéutica trabajaba de la misma manera. Hoy en día ya no se tiene estos diseños. El aire ingresa por arriba y debe salir por abajo. O sea, los ductos ahora están abajo. Sí, pues ya la circulación es mucho más global. Y esa circulación global permite que no haya acumulación de partículas en la superficie. Si todo era arriba, podría pasar esto, ¿no? Y entonces acá abajo todo estaba lleno de partículas. Bueno, lo cierto es que las áreas deberían tener un recambio de aire. Eso se llama tasa de renovación en obras. Y eso se obtiene dividiendo el caudal por el volumen de la sal. O sea, estas ya son fórmulas en las que no vamos a entrar, conocimiento general, pero sí es cierto que deberíamos conocer cuántas renovaciones, al menos mínimas, por hora deben tener de aire, deben tener las áreas de preparación. Ahora, si hablamos de áreas limpias, de clean rooms, de salas blancas, que son para productos bajo condiciones controladas, es decir, por ejemplo, estériles, sean parenterales, sean mezclas oncológicas, ¿no? O la propia industria farmacéutica que prepara en estas condiciones, ya estamos hablando de otra cosa. Esta imagen, por ejemplo, es de la industria farmacéutica, ¿no? Es un cuarto limpio, ¿no? Cuarto limpio, eh, y aquí está trabajando en un aislador, o sea, desde un producto eh, de riesgo, para que el operador, que es él, no tenga ningún contacto físico con el producto que está dentro, ¿no? Ahora, los aires que se necesitan. Antes le dije ISO, ¿no? ¿Se acuerdan esta diapositiva? Ah, ¿no? Son los tipos de aire que vamos a ver. Estos son. Los tipos de aire bajo la clasificación ISO son de 9 tipos. Y cada tipo, ningún aire es exento 100% de partículas. Eso es falso, ¿no? Hasta el aire más limpio tiene partículas. Aunque sea poquitas, tiene. ¿Qué aire necesitamos para producir medicamentos en la industria farmacéutica? Ahí lo tienen marcadito. ISO 5. ¿Ya? Clase ISO 5. Y ese ISO 5 tiene partículas, miren, un montón. Tiene 100.000 de 0.1 micras, tiene 23.000 mayor a 0.2 micras, 10.000 mayor a 0.3, miren, ¿no? O sea, tiene un montón de partículas, pero miren los tamaños, pequeñísimas, ¿no? Muy pequeñitas. Entonces la posibilidad de que hayan bacterias ahí es mínima. Lo da un filtro EPA. El filtro tiene una eficacia de 90, ¿ya? Entonces, si ustedes van a gestionar ambientes para preparar, haga la redundancia, preparados magistrales estériles, tienen que tener este conocimiento. Si no, ¿cómo gestionan? Si no lo saben, nunca dirían, no necesito aire limpio, sí, pero ¿qué aire? Ya lo saben. Cuando nosotros tratamos con ingeniería, le decimos lo que queremos. Y aparte de ello, necesitamos una infraestructura. Bueno, varias cosas que ya le mencionamos. Primero, el personal. Ya estamos hablando de preparados especializados. Estéril ya es muy especializado.
Bien, cabina de flujo laminar, procedimientos estandarizados y, ¿por qué no, pensar en automatización? Máquinas. Entonces, yo tengo que saber cómo es la organización en infraestructura de una unidad de mezclas intravenosas. Si no, como le digo al ingeniero, al arquitecto que me diseñe, y no les digo lo que necesitamos. No, por ejemplo, este es un esquema clásico, también según OSP, de los nombres de las áreas que deben tener o que pueden tener mezclas intravenosas. Primero, el Primary Engineering Control, que le dicen al control de ingeniería primario, que es la cabina de flujo laminar, que en su zona de preparación es donde hacemos los medicamentos, donde preparamos. Esta cabina de flujo laminar está dentro de un área, esta es la verde, que se llama área buffer, amortiguadora. El área de una amortigua, ¿qué? La posibilidad de que hayan sustancias, partículas, bacterias, lo que sea, que ingresen al área de preparación, ¿no? Entonces, el área amortigua. Y antes de esa área, antes de entrar a esta área, hay otra área que se llama anteárea, o nosotros en español, antesala. Y fuera de esa área, recién vienen las áreas de almacenamiento u otras áreas administrativas. ¿De acuerdo? Y esas áreas tienen requisitos. Eso hizo que les dije, es así, ¿no? Le dije ISO 5, la cabina. ISO 7, el área buffer o área amortiguadora. ISO 8, el área antesala o anteárea. ¿De acuerdo? De ahí para afuera, tipo el área de almacenamiento, ya son sustancias no controladas. O sea, lo que se llaman área gris, ¿no? Y más afuera todavía área sucia. Eh, uy, ¿qué pasó? Ya. Yo creo que esto ya es complicarlos mucho, porque esos son, depende de los tipos de preparados que voy a hacer, preparados de uso inmediato, menos de 12 horas, o preparados de uso posterior o de riesgo también mayor, mediano o alto, no solo bajo, ¿no? Y este escenario que les he dicho acá, este de acá, es es este, ¿no? Para este tipo de preparados, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo se traduce en el diseño de las áreas? A mí me ha tocado hacer esto, yo diseñé el área actual de mezcla internacional. En esa época era yo el jefe de servicio, entonces estaba eso a mi cargo y aprendí muchísimo, además porque trabajé con un arquitecta central que hasta hoy ya somos amigos cuántos años. Hicimos un bonito trabajo porque fue el primero en salud, en un trabajo de diseño, ¿no? Arquitectónico. Entonces, yo aprendí de él, él aprendió de mí. Eh, y esto significa, por ejemplo, condiciones. Decirle en el diseño, ¿no? Las superficies son todas lisas, cielos rasos, paredes, pisos, todo es raso, sin ranuras, sin grietas, sin desprender partículas, ¿no? Con material resistente a los desinfectantes, además abovedados. Miren, acá no se nota un ángulo acá, esto está así, ¿no? Como curvo. Entonces no hay forma de que se acumule el polvo ahí. En todo caso, si pasa, se limpia con facilidad. Miren las luminarias. Están empotradas, ¿no? ¿Por qué? Todo debe ser liso. Entonces, ¿cómo no puedo tener semejante lámparas, ¿no? Todo está empotrado. ¿Por qué? Porque no debemos, mm, digamos, que dar condiciones para que se acumule el polvo y no podamos limpiarlo con facilidad. Si bien normalmente las unidades pueden ser de material noble, hoy día son de diversos materiales, incluso drywall o superboard, que son material aligerado, polímeros de alta densidad también, ¿no? En Europa se usa mucho eso. Si son con placas de yeso o de drywall, todas con revestimiento epóxico. En caso de polímeros no necesita. Pero nosotros usamos mucho hoy día el vidrio. Y el vidrio tiene la ventaja de que, además, colocado, no el 100%, he visto unidades del 100% y a veces no me gustan mucho, pero tú estás viendo, ¿no? Claro, hoy día ves hasta, vas a un restaurante y la zona de cocina se divide por un vidrio, o sea, tú estás viendo cómo preparan. ¿Y eso qué te da? La seguridad de que los procedimientos que estás viendo ahí son todos asépticos, limpios, ¿no?
te da un poco más de confianza, ¿sí o no? Eh, y bueno, igual acá, tú puedes ver cómo están preparando, ¿no? Nos tenemos varias, bueno, no varias, pocas zonas, diría yo, con vídeo, porque la nuestra es un poco antigua, ¿no? Pero la ampliación se dio con vídeo, entonces desde ahí se puede apreciar lo que se hace adentro. Por ejemplo, en el diseño, ¿no? Cuando me dijeron, doctor, acá van a quedar, esto va a pasar las cañerías. No, 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 nada de cañerías, nada de humedad. Eso se tiene que retirar, ¿no? Otra cosa que debe saber el que gestiona cuáles son las áreas que deben tener. Por ejemplo, el vestuario, ¿no? Cuando vas a hacer un área limpia, tienes que tener una ropa, un cambio de ropa. Entonces, tiene que haber un área de vestuario, un área de acondicionamiento. ¿Para qué? Para lavarte las manos, para lavar el material que vas a ingresar, ¿no? Tiene que haber lavado. Además, ese lavabo tiene que tener sensores o sistemas donde ya no toquen las manos, o sea, que las manos cuando se lavan ya no deben tocarlo, ¿no? Todas estas cosas son el conocimiento que debes saber para gestionar. Esta es la foto que les digo que es con vídeo, ¿no? Aquí, ¿no? Donde estoy tomando la foto, hay un vídeo en realidad, no es que yo no la he tomado de adentro, la he tomado de afuera, pero el vídeo, bueno, está bien tomadita, ¿no? Entonces, el vídeo es el que está detrás de esta foto. Y entonces, esa ya es la sala de preparación, sala aséptica, sala blanca, o sea, hay varios nombres. Pero lo importante es que ustedes lo reconozcan como el área de preparación, porque ahí está la cabina, y en la cabina es donde preparamos. ¿Qué preparamos? Todo lo que está dicho acá. Fuera de esto ya son las áreas administrativas. ¿Dónde está tu oficina? ¿Dónde está tu computadora? ¿Dónde están tus libros? ¿Dónde programas? ¿Dónde recibes documentos? ¿Recibes las recetas? ¿Haces tus cálculos? Todo eso ya es trabajo de que se hace fuera de la unidad. La unidad solamente se prepara. En conclusión, el gestor tiene que realizar conteo, correcto diseño del área, asegurar cumplimiento de las normativas con respecto a qué, a la infraestructura, condiciones, filtro del aire, diferencial de presiones, etcétera. Cuando lo tengas, tienes que calificarlos, es decir, que cumplen con los requerimientos, ¿no? Calibrar tus equipos periódicamente, tener un plan de mantenimiento. Nosotros tenemos un plan, por ejemplo, todos los segundos sábados de cada mes, ingeniería va y tiene un plan básico, ojo. Es como cuando tienes un carro nuevo y los 5.000 kilómetros solamente le hacen cambio de aceite y otra cosita más, una revisión más, ya, así es lo que se hace cada 5.000 kilómetros. Bueno, igualito, ¿no? Todos los meses se revisan condiciones eléctricas, condiciones de aislamiento, que la infraestructura esté sellada, cosas como esas, ¿no? Pero nada más. O sea, si hay una cosa mayor, ya es, por ejemplo, cada 2 años ver revisión ya de todo el sistema de ductos, aire acondicionado, ¿no? Y cada cierto número de años cambiar el sistema de aire acondicionado, pues ese es el que lleva la mayor parte de trabajo, ¿no? Y el otro aspecto es la gestión del recurso humano, calificado y cuidando su salud. Hay planes de salud para el personal que trabaja aquí. Muy bien, quiero saber si hay alguna pregunta. Preguntas, chicos. ¿Algunas cosas nuevas se han dicho? ¿Han visto en la parte magistral? ¿Han visto ustedes algo de la parte estéril? O tal vez en el curso de industria, pero eso sí no sé si han llevado. Profe, ¿me escucha una consulta? Ay, ya. Tengo una duda. En mi examen parcial de legislación farmacéutica me consultaron sobre una zona de evaluación farmacéutica dentro de el área de preparados farmacéuticos. Entonces, como hoy estamos hablando de básicamente eso, y creo que no estoy segura si en su PPT lo ha mencionado, pero más o menos a qué se refiere, porque tampoco nos mencionaron en el curso, y como justo está tocando el tema, entonces quería consultarle, ¿no? Pero Yo no he solamente tocado, ya, sí, validación farmacéutica, ¿no? eh, es,
zona de evaluación farmacéutica dentro del área Ya, de preparados farmacéuticos. correcto. Un momento que mi conexión está. Un segundo. Ya. Eh, yo no he tocado, he hecho una clase hoy absolutamente conceptual. No he tocado la norma nacional que sí habla de las áreas que debe tener. Porque eso es parte de otro curso. Entonces, no quiero chocar. En la norma peruana sí existe una zona de evaluación farmacéutica. ¿A qué se refiere? Cuando te llega una receta médica, tú tienes que evaluar la pertinencia de esa receta médica. El médico te puede pedir, por ejemplo, ¿no? Urea 30% en vaselina, cantidad suficiente para. Tan simple como eso. Tal vez tiene un corticoide, ¿no? Betametasona, 0,1 gramo, qué sé yo. Ahora tú evalúas, oye, ¿esta fórmula se puede hacer? Primero, ¿no? ¿Se puede mezclar esto con esto? ¿Es soluble? ¿Cómo lo hago? ¿Ya lo he hecho? Es decir, la evaluación de la fórmula pasa por la pertinencia de la misma. Podría ser que el médico quiere esos insumos, pero en la base que le puso no. O tú podrías tener una idea. Bueno, yo pienso que en vaselina no, pero podría ir mejor en una crema, no sé, más humectante. No se me ocurre, ¿eh? ¿No? Y hablas con el médico y le dices, mire, esta formulación va mejor así. ¿Qué le parece? No, yo necesito una base oleosa porque quiero mayor adherencia. Ah, bueno, entonces ya. Va a ser más difícil, pero entonces tú piensas, le agrego tal o cual otro insumo para darle la forma farmacéutica y logras desarrollar, ¿no? O sea, todo ese trabajo es parte de tu evaluación. Ahora también, como buen farmacéutico, debes prever de que el diagnóstico para el cual se ha previsto es los insumos que están dentro de la fórmula corresponden a ello. ¿Qué pasa si se equivocó el médico? ¿O qué pasa si le puso una concentración? O sea, la urea es cáustica si es que usas en altas concentraciones, ¿no? ¿Qué pasa si quiso poner 30 y parece un 8 y es 80? Te vas a quemar la piel. Entonces, esas cositas son parte de la evaluación farmacéutica. Es el trabajo que el farmacéutico hace cuando recibe la receta médica. ¿Está claro, Milagros? Sí, profe, gracias, ya la tengo clara. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero claro, este es un curso de gestión, así que como han visto, mi interés es gestionar, señales a gestionar y para gestionar, repito, hay que conocer. Muy bien, vamos a hacer un tallercito, chiquito nomás, porque, por ejemplo, ¿no? Ustedes como directores técnicos eh, deben asegurarse de varias cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece muy importante, además es la cara visible de que preparas correctamente, es que identifiques correctamente. Y por eso les puse un tallercito. Está. Usted ha sido nombrado farmacéutico responsable del área de farmacotecnia de un hospital nacional y su primera tarea es preparar una solución de hidrato de cloral para niños que se someterán a exámenes tomográficos. El hidrato de cloral es una fórmula magistral. Es un preparado oficinal, ¿ya?
Y está la norma técnica peruana, la nuestra, la 538, ahí está la ficha técnica completa. ¿Ya? Entonces, este es un caso, y según la normativa nacional, deberá realizar un croquis del área de farmacotecnia a implementar, determinando cuáles son las subáreas que debe tener dicha área de farmacotecnia no estéril. Tercero, enumere las características de la infraestructura de la unidad de farmacotecnia estéril, ¿ya? Y cuarto, enumere las condiciones de bioseguridad necesarias para la preparación de medicamentos citotóxicos. Pero nosotros ahora vamos a hacer solamente la primera. ¿De acuerdo? La primera. Todos miran buscan la norma, la googlean, la sacan, miran cómo se hace una etiqueta de un preparado magistral y hacen la etiqueta. O tal vez podamos hacer que dos grupos hagan la... ¿Cuántos son ustedes? 5 grupos, ¿no? Que habían venido mudos. Ah, no, son 4 grupos ustedes. Ya, grupo 1 y 2 hacen la etiqueta y grupo 3 y 4 hacen el diseño. ¿Está bien? Así sencillito nomás. Tienen 20 minutos. Y esto que es mucho, creo. Bueno, a los 15 minutos voy evaluando. Yo igual entro a sus salas. ¿Les parece bien? Este es Ya, el taller profesor. Sí, profesor. que tienen en el Canvas, ¿no? ¿O Creo ese que lo no, sacan? profesor. No está habilitado. ¿No está habilitado? A ver, a ver. No, porque buscar me sale, no sale eso. A ver, a ver. Y que pone que para hoy está habilitado. Ah, ya. Justo este no está habilitado. ¿Y ahora? Ah, no, no, no. Perdón. A ver, sí, sí, tienen razón. Un momentito. Ya. Ahora sí. Confirmen, chicos. Sí, No profesor, me sí se puede aparece, observar. profesor. ¿Sí? Perfecto. Abro las salas. 20 minutos tope. Les aviso igual antes. Ingreso en 10 minutos para ver cómo van. Ya tienen solamente el grupo 1 y 2 hace la primera y el grupo 3 y 4 hace la segunda pregunta. Las demás la preparan para la próxima semana. Profesor, disculpe, ¿en qué parte estaba? ¿Perdón? ¿En qué parte está? Disculpe, profesor, no lo encuentro. Está en el módulo, creo que el módulo 9. A ver, espérate.
Estamos en la semana 9, ¿no? Sí. No, miento, 10. No aparece, profesor. No sé cómo a mi compañero le apareció. A ver, Está voy en a la sección de entrar. tareas. Ahí En me tareas apareció. también lo van a ver. Ya, gracias. A ver. Sí, ahí está. Lo estoy viendo. Ok, pasen a sus salas, por favor. Naomi, Cindy, Dayana, ¿algún problema para pasar a las salas? Naomi, de dos, sin ranura, sin grieta. Puse un tallercito, puse un. Sí, Área de preparados. Zona que dice. muy bien, chicos. A ver, lo que hayan avanzado. Si falta algún detalle o no está terminado, no se preocupen. Pero ya tuvieron tiempo suficiente para revisar la norma y establecer cuáles son uno, las áreas, dos, los componentes de una etiqueta de preparado magistral, ¿no? Ok. Grupo 2 empiece ahora. Adelante. No, no voy a aprender, weón. Espérate a aprender. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Disculpe el retraso en la presentación. Bueno, vamos a presentar la etiqueta que hemos elaborado. Es sobre el medicamento la fórmula magistral que nos presentó en el El caso. grupo, por favor, ¿dónde está? Ay, perdón. Acuérdense que yo solo evalúo los que están Pues, con su cámara abierta. El resto no vino. chicos, ¿están ahí? Enciendan sus cámaras. Oye. Bueno, bueno, ahí está. Ya. Buenas tardes, profesor.
Bueno, el día de hoy nuestro grupo expondrá el taller número 9, que es enfocado en la gestión en farmacotecnia. Bueno, como gestores farmacéuticos en un hospital nacional, se nos ha asignado una tarea crítica para la seguridad del paciente, la cual consiste en elaborar, bueno, como nos tocó a nosotros, elaborar y rotular correctamente una solución de hidrato de cloral al 10% para uso pediátrico en exámenes tomográficos. Bueno, para garantizar la calidad y el cumplimiento legal, ante una auditoría del MINSA, nos basamos estrictamente en el numeral 6.7.2 de la normativa vigente para el rotulado de preparados farmacéuticos. Este marco técnico nos obliga a consignar datos clave como el nombre del establecimiento, el número correlativo del libro de recetas, el modo de administración, el director técnico responsable y las condiciones de almacenamiento que aseguren su estabilidad. De manera muy especial nos enfocamos en el cumplimiento del literal H de dicha norma. Este punto exige adecuar leyendas preventivas específicas según la naturaleza y el riesgo del principio activo. Para el caso del hidrato de cloral, que se aplicará en nuestro modelo para el Hospital Nacional Guillermo Almenara, con el lote HC 26060101. Bueno, como se observa en nuestro diseño final, el rótulo cumple con las condiciones de conservación entre 15 y 30 grados Celsius, la protección de la luz, el envase bien cerrado y la firma del químico farmacéutico responsable. Con esto demostramos que una correcta gestión en el etiquetado no es solo un trámite visual, sino una herramienta administrativa esencial para la seguridad del paciente y el éxito del servicio de farmacotecnia. Bueno, es todo. Ok, muy bien. Gracias. No voy a hacer comentarios hasta escuchar al grupo 1 también, y así hablamos de los dos, ¿no? Pero, a ver, ustedes tienen la norma en la mano. Mejor que una vez. Checklist, ¿ya? A ver, ¿quién veo a Rosa Basualdo? A ver, Rosa. Lee los componentes de la receta, de la etiqueta que dice la norma. Y quien está presentando, que es Gabriela, con su puntero la va a señalar. ¿Ya? Adelante, Rosa. Rosa. Desapareció Rosa. Sí, profesor. Un momento, por favor. Alguien levantó la mano. Sí, yo tengo acá el documento, la técnica, la norma técnica. Perfecto. Ya. Dale. El Eres primero de Andrea. Sí, correcto. El Dale. primero es nombre de la farmacia o botica o farmacia de establecimiento de salud que lo preparó y dispensó. Ya. Segundo. El segundo, nombre del preparado farmacéutico o el número correlativo que corresponda en el libro de recetas. Tercero. Muy bien. Modo de administración. Eso falta. Cuarto. Ah, ¿dónde está? Acá está. Bien administración, bien. Ya, muy bien. Cuarto. Advertencias específicamente relacionadas al uso. Quinto. Fecha de elaboración. Sexto. Nombre del profesional químico farmacéutico o director técnico del establecimiento farmacéutico que elaboró el preparado farmacéutico o del profesional que lo prescribe. Muy bien. ¿Algo más? Condiciones de almacenamiento que aseguren su estabilidad y conservación. Y bueno, por último, la leyenda que manténgase alejado de los niños y las leyendas puede causar dependencia, uso externo o uso interno según corresponda.
u otras que determinen necesarias la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Estudios Médicos y Productos Sanitarios. Muy bien, entonces la etiqueta, si bien la veo un poco rara, ¿no? Como que Sí, la trata como primera está a la mitad, la otra no está bien ahorita como cuadrada. Pero esta no es una clase de diseño, sino una clase de... Y lo importante es lo que está en información. Ya después la terminan bonito, pues, porque también sí, está profesor, un ahorita era como poquito por descuadrada. por el tiempo lo Pero muy bien. Ok, gracias, grupo 2. Gracias. Gracias. Pasamos al grupo 1. Entonces, ustedes como jefes, puede ser que haya un farmacéutico que esté encargado de farmacotecnia y que va a hacerla, pero ustedes como jefes, además ustedes son los directores técnicos, su nombre podría estar ahí. Hay dos cosas, o es el responsable, cuando es una farmacia grande, ¿no? Puede haber un responsable del área de farmacotecnia y puede ir su nombre. Pero si va el del director técnico está muy bien porque ese finalmente es el responsable de todo, ¿cierto? Ok, adelante, ¿Te grupo noto, 1. profesor? Ya. Todos los que están ahí en la carátula están con su cámara, pues quiero ver, porque si no, no hay nota. Yo veo uno, ya está Andri, Hugo, Fernando, ¿no? Sí, profesor, estoy compartiendo. Eh, Stephanie y Aneli, 5. Y yo veo acá, ¿cuántos son? Hay uno que no está. ¿Quién es? Valeria. ¿No ha venido? Sí estaba, pero creo que está mal su internet. Ahí está. Ya, ok, presenten, por favor. Ya. Ok, bueno, en esta tocó sobre la solución del hidrato, el cual hace muestra que este producto, como lo mencioné, que es la solución del hidrato a un 10%, el cual acá se indica el tipo que vendría a ser la formulación oficinal, el cual acá se por medio de MINSA, su vía de administración vendría a ser por vía bucal. En relación con su composición o contenido, el cual acá se indica que, bueno, 100 mililitros de contenido, el cual tendría un 10 gramos de principio activo, ¿no? El lote, bueno, también se indica que vendría a ser el lote que es de 2016, bueno, con su código. Por otro lado, también encontramos lo que vendría a ser la fecha de preparación y vencimiento, ¿no? Y por otro lado, también encontramos las advertencias, el cual es importante si esto puede haber una alteración durante su administración. Eso ya todo, por favor. Ok, cotejando con la lista igual que checklist. A ver, Acá ¿quién está tiene la la norma en norma. mano? Ahí está, ¿ves? Ujú. Ahí Nombre de está la la norma. farmacia. ¿Cuál es el nombre? No lo han puesto. Es del Hospital Nacional, como es, dice, preparado magistral del hospital. Ahí lo pones. Ya, pero ¿qué hospital? Porque si no le ponen un nombre, invéntenlo aunque sea, ¿no? El Tiene que tener Hospital un 2 de nombre. Mayo estaba puesto, pues. Se ahorra, Allá. porque era Hospital 2 de Lo Mayo. han pirateado ustedes el 2 de mayo. Ujú. Ese era el hospital, luego la moda luego está el nombre del preparado farmacéutico correlativo, también el modo de administración está acá. Ya. Y ahí también está lo que son las advertencias y especificaciones de uso, la fecha de elaboración también que está acá abajo y la fecha de vencimiento. Ya, conforme. Está bien, veo que está todo también. Buen trabajo. Veo que los dos grupos pusieron a la fecha de vencimiento, ¿no? Y si bien la norma no le exige, la verdad que es una buena práctica ponerla, a pesar de que no nos exige. El paciente, ¿qué le interesará cuándo se hizo? El paciente quiere saber hasta cuándo vale la fórmula, ¿no?
A veces pasa tiempo, la quieren volver a usar y ya no es posible. En este caso no, porque en este caso es muy puntual el uso del hidrocloruro, como sedante, ¿no? Solamente cuando el niño va a ser sometido, no le vamos a dar un sedante, es un sedante débil, entonces va bien con los niños, cuando para que se queden quietecitos, se adormecen, se duermen, pum, pasan su tomografía. Muy bien, ¿no? Pero después otros usos no tiene, ¿no? Entonces, esta es una fórmula especial, pero hay cientos de fórmulas y lo importante para el paciente que quiere saber es cuánto es fecha de vencimiento. Yo creo que es una omisión de la norma, pero en fin, bien que le hayan puesto los dos grupos. Muy bien, gracias, Profesor, grupo hay 1. otro también que sale que solamente dice, no dice fecha de vencimiento, pero dice válido por 15 días una vez abierto. Ya, también es una forma válida de ponerlo. Muy bien, de Ya, acuerdo. pues, Pasamos al grupo 4. Profesor, disculpe un momento, ahorita lo voy a compartir. Ok. Donde el profesor, un día compañero suele hablar sobre el trabajo o el taller que se hemos realizado la semana. ¿Ya? Hay que hacer dos flujos, ¿no? Sobre todo en la farmacotecnia, sea estéril o no estéril. Por una, el flujo del producto. Farmacéutica, que mayormente va a ser va actualmente la evaluación, la validación y el registro de preparaciones. ¿Eso es todo? Y después va a llegar a la hada de lavado y secado de materias, que es la número 3, que está destinado para la limpieza y materiales, y el secado de materiales y equipos. Después tiene la área de pesado, que es el 4, que mayormente va a ser el lugar donde se va a pesar la materia prima, se va a utilizar las balanzas con condiciones adecuadas, y al final va a ser el área de producción, donde se va a elaborar, acondicionar los preparados farmacéuticos. Y después al área de salida, ¿no? Donde se va a almacenar y a la cual se va a llegar al consumidor, ¿no? ¿Por dónde entran los productos? Siempre Eh, en los flujos, en cualquier área, hay que hacer dos flujos, ¿no? Sobre todo en la farmacotecnia, sea estéril o no estéril. Por una, el flujo del producto. Normalmente es el insumo que se transforma en producto. Y el otro es las personas. ¿Ya? A ustedes les mm, voy a preguntar el producto. O sea, la materia prima ingresa y sale el producto terminado, ¿cierto? sí. Ya. ¿Cuál es el flujo por dónde ingresa? No tienen que ser necesariamente los mismos flujos entre el producto y la persona, ¿no? Mm,
Ahí con su cursor, ¿quién está compartiendo? Eric. Sí, profesor. Con el cursor, haz Bueno, el acá flujo del entraría producto. por acá, ¿no? Se entraría por aquí y entraría O por sea, acá. el producto Entraría en pasa por la zona de evaluación farmacéutica, farmacéutico, entra a la sí. zona de producción y de ahí entra a la zona de almacenamiento. No parece muy adecuado Profesor, ese flujo, ¿no? podría ser por el área de almacenamiento. Pero según las puertas que yo veo ahí, Claro, tendríamos que modificar modificar eso, esto de acá, ¿cierto? claro, para que de frente sea el área de almacenamiento y después ahí de frente más el área de evaluación, sin interrumpir eso, ¿no? Esto de acá. Tendríamos que modificar esto de acá. Ya, muy bien. Y luego, Después tenemos que suponiendo el que se área, corrige eso, tendría que entrar el área de lavado y secado, materiales. Mm, depende si requiere lavado, ¿no? ¿O qué cosa se va a lavar? mm, ¿La materia prima? no, bueno, los equipos, ¿no? Se va a lavar y se va a secar mayormente ah, Los equipos, no, los materiales. claro. De hecho, que esté el área pesado, el área de lavado cerca, al área de producción, eso está bien, ¿no? Ujú, Ahora, esto no se hace en 20 minutos, pues, ¿no? Toma un poquito más ujú. de tiempo para, eh, digamos, que toda la lógica funcione bien. O sea, para el poco tiempo está bien hecho, ¿no? Porque son detalles ya de los flujos. Pero yo les advertí que lo más importante es eso. En un flujo, en un diseño, es cuál es el flujo. El flujo es lógico, ¿no? Y el flujo siempre es unidireccional. Eso es lo más conveniente. Porque si, es decir, un flujo puede ser, bueno, no van a ver si yo marco ahí, ¿no? A ver, lo puedo controlar acá. ¿Se ve lo que estoy haciendo yo? Sí, profesor. Vuelvan al... Se movió. Pero no puedo dibujar. No, salte de compartir, Eric. Luego más chiquito. Ajá, ahí. Ah, ya. Ajá, ahí. Creo que herramientas y acá creo, profesor, con esto de acá. Ahí, sino que va muy lento. Este es un flujo, ¿no? Ujú. Entonces, en el almacenamiento incluso pueden haber varios ambientes. Una cosa es insumos, una cosa es materia prima, o sea, perdón, material de condicionamiento, y otra cosa es el producto terminado. De la producción de frente se entrega o podría tener un momento de almacenamiento. Generalmente es así, ¿no? Entonces, eso toma su tiempo hacer los diseños, pero bien que hayan empezado por una propuesta como esta. Ok, gracias, grupo 4. Igual tiene para mejorar. Ujú. Pues pasamos al grupo 3. Sí, profesora, Sí, ahora mi profe. compañera. Ay, ay, lo siento, Becky. Ahorita van a compartir, profe. Y ok, sí se puede visualizar, ¿no, profesor? Sí, sí. Ya. Dale, Mari. Sí, adelante. Ya, ¿lo puedes agrandar, porfa? Sí, 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 voy.
Bueno, profesor, los integrantes son mi persona, Becky Guerrero, Marisabel Germán, Andrea Chimpay, Dayana Sigüe, Yanela Tipiena y Leslie Sol. Ahora vamos a ir con el caso número 2, la pregunta número 2. Yo solamente veo dos personas. Ah, bueno, ya aparecieron. Ok, Veo empezamos con el 5, falta uno. del área. ¿Ha faltado uno, profe? ¿Sí? ¿No son 6? Sí. ¿Alguien ha Sí. faltado? Sí, hay una compañera que se llama Leslie, que ha faltado, me parece. Ya, entonces no la pueden poner, pues. En el otro, en el Word que presenten todo, ahí sí la pueden poner, pero acá no. A Ok, ver, profesor. adelante con la explicación del flujo. Ok, profe, voy a empezar yo una parte y luego mi compañera va a continuar. Tenemos la parte de acceso, empezando con la flecha ahí, donde es la zona de evaluación farmacéutica, que es la receta acá la receta va a entrar primero, por aquí por la norma, que es el ART 6,3 y 6,4, donde va a establecer que químico farmacéutico va a validar lo que es la receta antes de tocar lo que sería cualquier insumo. Y si la receta tiene errores, entonces se va a coordinar con lo que es el prescriptor sin desperdiciar materiales. Luego tenemos la parte de evaluación, donde va a ser almacenamiento. Entonces, una vez validada la receta, el químico farmacéutico se va a encargar de verificar si hay existencias de materias primas y material de empaque. En esta zona está al costado de lo que es la evaluación precisamente para que el acceso sea más rápido y directo. Luego tenemos la parte de evaluación que es la de lavado y secado. Entonces, acá tenemos como en paralelo que todos los materiales, equipos van a usarse, lo que van a usarse deben de lavarse y desinfectarse primero para que puedan así evitar una contaminación cruzada. Por eso esta zona también alimenta lo que es el pasillo. Ahora mi compañera va a continuar. ¿Qué compañera va a continuar? Ok, profe, yo continúo, no hay problema. Entonces tenemos en las tres zonas superiores van a estar lo que es el pasillo y lo que es la pesada. Entonces, este pasillo se va, por así decirlo, centralizar lo que es el flujo y solo cuando la receta está validada. También tenemos los insumos verificados y lo que son los materiales limpios que se van a proceder a pesar. Después tenemos la zona pesada que está en el centro del plano, como pueden ver. No se puede ver bien ahí. Bueno, y eso es debido porque va a recibir lo que son los insumos en las tres zonas anteriores. Y ya le vamos a tener una balanza donde va a verificarse antes de lo que sería cada elaboración. Luego tenemos la parte de pesada, que es por así decirlo la producción. Acá tenemos que ya todo pesado y listo se va a bajar a lo que es la zona de esta misma y luego va a ocupar lo que es el mayor espacio para que aquí pueda ocurrir lo que es la elaboración y también el acondicionamiento y lo que es el rotulado. Y luego tenemos las superficies que tenemos que tener en consideración que deben ser lisas, sin grietas, fáciles de limpiar. Y ya por último esto va a ser la zona más grande y alejada de la entrada para poder minimizar así lo que es la contaminación. Gracias. Todo lo que has explicado, ¿cómo se observa ahí en la gráfica, en el diseño? Porque, a ver, ¿ustedes creen que eso es un diseño de un área? ¿O lo que han querido es solamente ver el flujo? Pero tampoco el flujo se estaría bien graficado, porque las flechas todas van hacia abajo, pero no están indicando un sentido. No, profesor, las flechas solo es para que describan lo que se hace o lo que hay en la zona. Ah, ok, ok. Ajá, si se da cuenta, Entonces, empieza por el color amarillo. O sea, bueno, en mi caso con mi grupo solemos trabajar también guiándonos de colores.
el color amarillo es más claro, y después del amarillo le sigue naranja, el naranja le sigue el rojo al rosado, y Sí, en este pero caso, bueno, ¿a sí, dónde faltó dice que colocar del las flechas. amarillo sigue el naranja y Sí, no el sí, sí, nos rosado? faltó colocar las flechas, ahí nos disculpamos, pero Ya, pero igual un diseño, o sea, cuando ustedes van a hacer un diseño de su casa, no hacen ese dibujo, ¿no? Un poco parecido al anterior, o sea, uno diseña como las áreas y luego ahí va haciendo las flechitas. Es justo lo que yo quería que no hagan, es poner, yo también puedo poner todas las áreas y bueno, lo explico bonito, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? Pero el diseño tiene que decirme, tiene que hablar solo. ¿De acuerdo, chicas? Entonces hay que Sí, corregir, profe. ¿ya? Hagan un diseño. Ustedes, cuando vimos establecimiento farmacéutico, hicieron un croquis. Ya, eso es lo que tienen que hacer, un croquis. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya está. Entonces lo dejamos ahí Sí, nomás porque la gracias. verdad que si bien la explicación está bien hecha, el, el gráfico, el diseño no lo está diciendo. Entonces hay que corregirlo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con la otra parte y luego hacemos un pequeño descanso. Y vamos a hablar de la otra parte importante que es la gestión de la dispensación. Para eso, o sea, si queremos hablar de dispensación, tenemos que eh, partir del proceso que lo inicia realmente el médico con la prescripción médica, porque la dispensación se da a raíz de una receta médica. Entonces, el médico debería cumplir estos pasos que son lo básico publicado en un manual de buenas prácticas de prescripción aprobado en el Perú, ¿no? El problema es que para los médicos no tiene el mismo impacto que para los farmacéuticos. Para los farmacéuticos son manuales, están en documentos técnicos y son de cumplimiento obligatorio. En cambio, el médico no tiene la misma obligación. Pero bueno, igual debería formarse a todo médico en estas buenas prácticas, que son que definir el problema de salud en primer lugar, cuál es el problema de salud del paciente, y esa es la principal tarea del médico, definir su diagnóstico, especificar ante ese diagnóstico cuáles son los objetivos terapéuticos que va a establecer, diseñar un esquema terapéutico, es decir, cómo lo voy a resolver, ¿no? Con qué medicamentos, luego iniciar el tratamiento, brindar la información y las advertencias correspondientes, las cuales deben ser además fortalecidas por el farmacéutico luego en la dispensación, y finalmente supervisar la evolución del tratamiento. El médico no debe decir, bueno, ya hago la receta, ya, ¿no? Debe asegurarse de, después de un periodo básico de tiempo, de que le indique el tratamiento. Si es un antibiótico, puede ser máximo una semana. Si es algo que sea un antipsicótico, tal vez un poco más de tiempo, ¿no? O sea, digamos, cada medicamento es evaluado durante un plazo determinado, pero que eso no debe dejar de hacer el médico, ¿no? Supervisar cómo va el paciente. Ante eso, ante la prescripción, genera una receta médica, ¿no? Puse esta imagen antigua miren, una receta de Departamento de Salud de Filipinas, ¿ah? Del libro este archiconocido, Suministro de Medicamentos, ¿no? Eh, para, ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de decir, miren, pasan los años, hoy día ya no tenemos estas recetas, ¿no? Casi todas en los establecimientos de salud son recetas electrónicas, pero en esencia es lo mismo, porque tienen que tener los mismos datos. Nombre del paciente, nombre genérico del principio activo, contenido y forma farmacéutica, instrucciones para el paciente, número y licencia del médico, o sea, su colegiatura, etcétera, ¿no? O sea, lo mismo. Y eso sí tiene que el médico saberlo y cumplirlo. Ahora, ustedes para gestionar, ¿no? Bueno, aquí la referencia esta es la primera referencia del proceso de dispensación. He debido actualizarla porque ya no está vigente, ahora está vigente la de buenas prácticas únicamente. Pero aunque el proceso es el mismo, no ha cambiado nada, ni un pelo, pero igual, mm, no me he dado cuenta de esto.
Listo. ¿Cuáles son? O sea, ustedes como gestores tienen que conocer su proceso. El proceso de dispensación que está en la norma dice 5 etapas. ¿Cuáles son? 1. Recepción y validación de la prescripción. 2. Análisis e interpretación de la prescripción. 3. Preparación y selección para su entrega. 4. Registros. Y 5. Entrega, propiamente dicho, con la información al paciente. ¿Ya? Esas son las 5 etapas. Entonces, ustedes, gestores, tienen que saber cuáles son las etapas del proceso y en qué consiste. Por ejemplo, la validación de la receta consiste en verificar que la receta médica, la prescripción médica, tenga todos los requisitos de información exigidos por ley. Probablemente puedan haber diferencias entre un país y otro, una normativa y otra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que regirnos a lo que dice la norma de nuestro país. En nuestro país, desde la 014 dice una receta médica, ¿cuáles son las partes de una receta médica? Pues esas partes tienen que cumplirse, todo el mundo la tiene que cumplir, ¿ya? Porque es una norma nacional, la tiene que cumplir todo el mundo. Entonces, validar la receta médica, cuando uno la recibe, es verificar que todos los datos que la norma exige estén presentes. O sea, ¿está el nombre y colegiatura del médico? Sí está, muy bien. ¿El nombre y apellido del paciente está? Sí está, muy bien. ¿Está la forma farmacéutica? Sí está. Las indicaciones, o sea, eso es validar la receta médica para la norma peruana, ¿ya? La norma peruana. Tengo que aclarar esto porque lamentablemente no es la misma interpretación del término validación en otros países. Luego viene la evaluación de la prescripción médica. ¿Quién realiza esta tarea? El químico farmacéutico exclusivamente. Aquí el técnico no entra, ¿ya? Leer la receta, ver si las abreviaturas, ver la posología, si está relacionada con el diagnóstico, etc. Luego viene la preparación. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a la receta, ya una vez que el médico, el farmacéutico validó, es decir, revisó, evaluó y dice, sí, este medicamento es el correcto y la concentración es correcta para esta característica del paciente, para este diagnóstico que el médico quiere tratar. Muy bien. Todo conforme, esa evaluación se hizo conforme, entonces recién pasa la preparación. Es decir, el técnico va al anaquel, saca el medicamento, lo lleva a la zona de entrega porque ha revisado la receta y ha revisado el medicamento. ¿De acuerdo? Eso es la preparación. Eventualmente podría entrar aquí la preparación de una fórmula magistral. Puede ser que la receta tenga una fórmula magistral, ¿no? Entonces aquí también entraría el término de preparación. Tendría que ir al área de farmacotecnia a preparar esa fórmula para luego continuar el proceso. Ahí. Luego viene el registro, ¿no? Que es importante para el control de existencia, pero también para la trazabilidad de la entrega. Hoy día todo se hace a través de registros informáticos. Antes hubiéramos dicho, no, depende de, salvo que sea una farmacia muy pequeña, alejada, una botica pequeña, alejada de un pueblo, de una zona, digamos, con más limitación, bueno, además con un nivel de venta mínimo, ¿no? Pero en todas las grandes urbes, todos usan sistemas informáticos. El registro no tiene que ser el mismo farmacéutico, puede ser un personal técnico de farmacia o un personal administrativo incluso. En el ámbito asistencial, en nuestros hospitales, lo hace un administrativo. Y finalmente la entrega con la información, ¿no? Es decir, nosotros damos el medicamento, pero también nos aseguramos que el paciente tenga la instrucción clara de cómo tomarlo, cuándo tomarlo, cómo conservarlo en casa, si hay alguna reacción adversa, etc., ¿no? Entonces, todo eso es parte del proceso. Y ahí acaba el proceso. Ahora, esta es la norma actual, ¿no? La 554 está vigente. Pero hemos entrado a la dispensación y no lo hemos definido. Ahí tal vez debemos partir. ¿Qué es la dispensación? El acto profesional farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente, generalmente como respuesta a la presentación de una receta. Generalmente dice, podría no haber una receta, podría haber un problema de salud que el paciente trae y que el farmacéutico interpreta. Si es un problema de salud leve y puede resolverlo con medicamentos OTC, es decir, de venta libre, el farmacéutico entra en un proceso de indicación farmacéutica, ¿no? Y bajo un proceso también de consejería farmacéutica. Son, digamos, términos todos asociados al proceso de dispensación. El farmacéutico debe orientar e informar al paciente sobre su uso adecuado, reacciones adversas, interacciones, conservación del producto, etc.
Todo esto es el proceso de dispensación. Entonces ya sabemos cuáles son las etapas, ya sabemos en qué consiste, y también debemos saber qué es el responsable, el farmacéutico, químico farmacéutico es el responsable de este proceso de dispensación. Es responsable también del cumplimiento de las buenas prácticas, ¿no?, de dispensación incluidas en la buena práctica de oficina farmacéutica. Hay un término yo diría, se camufla por ahí, es el expendio. Lo pusieron básicamente, ¿por qué? Porque en el ámbito público, ¿no?, hay que decirlo con todas sus letras, casi no hay proceso de dispensación. Y en el ámbito privado, la mayoría de procesos que se da en las boticas de las grandes cadenas, que son un montón, es de expendio. Es decir, no hay dispensación, hay una evaluación, no hay una evaluación en realidad, hay una entrega del medicamento en relación a lo que viene en la receta, ¿no? Y como en la parte privada hay que cobrarlo, entonces es una venta. El expendio es una venta de productos sin que, directamente al usuario final, sin que medie el acto de dispensación, ¿no? Es decir, sin que el farmacéutico entre a tallar. O sea, en el expendio no hay evaluación, ¿no? No hay evaluación de la, de la prescripción médica. Probablemente hay una validación, pero muy pobre. Probablemente no hay, porque es el técnico que lo va a hacer. Sí hay selección del medicamento, ¿no? Sí hay registro, ¿no? Pero probablemente tampoco haya una información adecuada, ¿no?, ante la entrega del producto. Porque es importante el tema de que esta dispensación se haga correctamente, ¿no? Porque buscamos un uso cada vez mejor del medicamento. En realidad, la tendencia actual, es decir, es una tendencia de autocuidado, ¿no? Todo la actual, digamos, no puede ser política, puede ser una política de Estado, sino la tendencia es eso, ¿no? En la mayoría promovido por la propia Organización Mundial de la Salud, es que la gente aprenda a cuidarse, ¿no? Nosotros debemos contribuir a eso. Y eso implica incluso procesos de automedicación, pero una automedicación responsable, ¿no? Y en ese proceso también entra el farmacéutico, porque nosotros podemos hacer que esa automedicación sea responsable, dando la adecuada información, ¿no? Entonces tenemos que nuestro trabajo de informar y educar al paciente por una correcta adherencia al tratamiento, ¿no?, va a asegurar el resultado terapéutico, va a disminuir el gasto para el sistema de salud, porque vamos a tener pacientes mejor cuidados, menos complicados. Y, por supuesto, beneficio para el paciente es mejorar su calidad de vida. ¿Y por qué es importante esto? Porque el mal uso de medicamentos genera mucha morbilidad, mucha mortalidad, ¿no? A veces no hay datos, en nuestro país tal vez no podemos hablar de datos numéricos, ¿no? Hay muy poca investigación al respecto, pero en el mundo sí hay mucha. Y cuando los pacientes se usan mal, ingresan a los hospitales por complicaciones por el mal uso del medicamento. Y si el paciente abandona el tratamiento, el gasto sanitario aumenta porque ese paciente se va a complicar, ¿no? Y el paciente además disminuye su calidad de vida relacionada a la salud. El manual de buenas prácticas de dispensación, en realidad no es el manual, sino es las buenas prácticas de dispensación que están incluidas en la 554, o sea, la buena práctica de oficina farmacéutica. Lo que busca son el uso adecuado del medicamento, que garantice que se entreguen correctamente los medicamentos en las cantidades, dosis prescritas, con la información adecuada para que el paciente pueda conservar bien su medicamento y lo tome adecuadamente, ¿no? De eso se trata. Esto, el objetivo es entregar un producto sanitario en condiciones óptimas y garantizar que el paciente posee la información mínima necesaria que lo ayude a optimizar el uso de sus medicamentos.
Para la buena práctica de dispensación, y aquí entramos también, igual que en el tema anterior, al enfoque de gestión, ¿no? Ustedes, como gestores, deben saber esto, porque ustedes tienen que asegurar esto. Por ejemplo, el ambiente físico, estantería, superficie. Tener espacio suficiente para realizar la dispensación, ¿no? Debe mantenerse limpio, sin polvo, sin suciedad, protegido de la polución. ¿Cómo aseguran ustedes esto? Tienen que establecer programas de limpieza, ¿no? Que sean periódicos, algunas cosas se limpiarán diariamente, otras semanalmente, otras mensualmente, no sé. Ustedes establecen ese programa de limpieza, de registros, todo proceso. Ustedes no han visto, esto empieza incluso antes que nosotros, ¿ah? ¿No? Las cadenas yo me acuerdo cuando empezaba a dictar mi clase hace años, ¿no? Recién llegaban además aquí las grandes cadenas de comida rápida, McDonald's, Burger King. Entonces ustedes entraban a los baños y veían los formatos de registro de limpieza, que están ahí mismo, ¿no? Hoy día ya son menos, pero entonces, porque ahí mismo se registraban cada vez que un personal iba, la hora y quién lo hacía y qué cosa hacía. Pues eso mismo, eso es una práctica de buenas prácticas, perdón, esa es una práctica adecuada de limpieza, que para nuestro caso está en el manual de buenas prácticas, ¿de acuerdo? Así como esto, todas las cosas se deben practicar y registrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los alimentos y bebidas deben mantenerse fuera del espacio de dispensación. Hay dos formas, ¿no? Uno, haciendo cumplir, y esto lo tiene que hacer el director técnico. Y dos, cuando viene el propio supervisor o el auditor de IGMI, de la DIRI, de su salud, de donde sea, ¿no? Cuando venga, te va a supervisar y se encuentra una bebida, tu Inca Cola en la refrigeradora de los medicamentos, estás muerto, ¿no? La refrigeradora debe ser exclusiva de medicamentos. El cronograma de mantenimiento, y no solamente limpieza, sino mantenimiento de los equipos también, ¿no? Así como esto, más. Todos los productos farmacéuticos deben colocarse de manera organizada. O sea, tiene que notarse, tiene que verse. Los rótulos tienen que estar a la vista. O sea, cuando voy a mirar tus medicamentos, todos están correctamente identificados. Condiciones de temperatura, humedad y luz. Lo más importante de aquí, la temperatura, ¿no? ¿Se mide la temperatura? Sí. ¿Dónde están los controles? Todos se tienen que registrar, ¿no? Normalmente la norma dice que en 2 controles de temperatura diarios, ¿no? Eso se registra. Y si se registra, está auditable. Establecer sistema de rotación, ¿no? Tú juegas con FIFO, es verificable. Yo simplemente voy a tu anaquel, agarro tu medicamento y veo si realmente cumple FIFO, pero sobre todo FEFO. Y el personal, ¿no? Debe participar y promover, el químico farmacéutico sobre todo, ¿no? Y debe establecer una eficacia y segura dispensación de medicamentos, por supuesto, eso es su mayor responsabilidad. Pero me gusta esto, adoptar una actitud orientadora y educadora al paciente en todo momento, ¿no? Entonces, ¿eso realmente hacemos? ¿Tenemos una actitud orientadora y educadora? Hay que preguntar. Promover la adherencia de los pacientes, esa es una de nuestras principales tareas. Que el paciente no abandone el tratamiento, que el paciente lo mantenga y lo cumpla en el periodo establecido de tratamiento, porque es la única forma que vamos a poder medir si hay efecto o no. Seleccionar, capacitar y supervisar al personal auxiliar. Tú eres responsable de su capacitación, ¿no? Eso está claro en las buenas prácticas. Y porque tú eres el proceso, el principal responsable de su capacitación y de lo que él haga. Porque si él hace algo incorrecto en el proceso, es porque tú no se lo has enseñado, ¿no? Hay que tener muy, muy en cuenta. Puede ser que no nos guste esta idea, la verdad, ¿eh? La verdad que a mí tampoco me gustó mucho, que digamos. Pero así es, pues. Si tú eres el director técnico, tú eres el responsable. Así que más te vale capacitar bien a tu personal para que actúe correctamente. Y el farmacéutico siempre es responsable del bienestar de los pacientes. Primero que nada, brindar un servicio de calidad y calidez, marcaban las normas, contribuir con el uso racional y también contribuir con el reconocimiento que la oficina farmacéutica es un servicio de salud, ¿no? A veces hasta ahora no tenemos una norma que lo haga. Hemos estado varias veces a punto de aprobar una norma al respecto para que la farmacia, que el establecimiento farmacéutico se entienda como un centro de salud realmente, ¿no? Y lamentablemente con tanta cadena se ha llevado como si fuera un centro comercial, donde más importa vender que otra cosa. Pero bueno, parte de la realidad. El
El personal auxiliar o técnico, en realidad, ¿no? Debe tener las capacidades para realizar la tarea de expendio, tiene que estar entrenado y preparado, debe participar obligatoriamente en los programas de educación continua y debe abstenerse de sugerir alternativas de medicamentos prescritos. ¿Quién es el único que lo puede hacer? El químico farmacéutico. Y si la autoridad llegase de sorpresa y encuentra un técnico dando consejos, no, no, en lugar de este lleve este otro, cambiando el medicamento, aquí a quien lo van a sancionar es al farmacéutico, porque es tu responsabilidad que esto no suceda. Muy bien, ¿ustedes creen que es importante entonces saber gestionar la dispensación y la farmacotecnia a nivel asistencial? Abran todas sus cámaras para que me den algunas respuestas. Sofía, ¿quieres participar? Sí, profesor. Ok, te escucho. ¿Por qué crees que es importante? Yo creo que es importante más que nada para que el paciente o las personas que puedan leer ello tengan una información adecuada como también precisa. Porque aunque nosotros podemos ver esos datos en la etiqueta que hemos hecho, mayormente para nosotros es algo que ya podemos decir que tenemos conocimiento, pero para personas que van a tener el acceso a ello o también el mismo personal, el personal mismo ayuda a contribuir en información y evitar como algunos cambios o una mala administración o malos usos. Ok, gracias, Sofía. Sí, de acuerdo, ¿no? Es importantísimo ese aspecto porque el paciente podría no entender, no conocer, ¿no? Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Dónde está el Bueno, resto, por también, favor? Dayana, no veo a Juliet. Juliet está en falta porque no ha aparecido cuando le he llamado. Stephanie, Cindy, Angelo, he dicho cámaras abiertas. ¿Qué parte no se entendió? Sí, Fernando, adelante. también quería mencionar que muchas veces las personas no sabemos cómo almacenarlo tampoco nuestros medicamentos. Hay algunas veces que omitimos lo que es dejarlo fuera del alcance de los niños. Otras veces cuando es, por ejemplo, en algunos casos, mayormente cuando son gotas para las vistas, te dicen que lo tengas refrigerado. Muchas veces nos confundimos que es la refrigeración mayormente de la refrigeradora, donde mayormente lo tenemos, ¿no? Pero ella no cumple muchas veces con lo que te pide el rotulado. Y también sería con el otro que sería el nombre. Muchas veces las personas solamente nos guiamos por el nombre comercial, como dicen. Un poco no es el guión, no verifica mucho cuál es el contenido en sí. De acuerdo. Cierto, ¿no? El tema de conservación es clave. A veces parece muy simple, pero porque nosotros lo sabemos, pero la gente a veces no lo sabe realmente, ¿no? Y creemos que, "No, pero ¿cómo no vas a saber?" Y no se lo decimos. Muy bien, cierto, Fernando. Eh, Saraí, ¿tú qué opinas? Bueno, sí, profesor. Bueno, en sí estoy de acuerdo con mis dos compañeros que han mencionado sus respuestas, ya que en sí, bueno, como mencionó mi compañera Sofía, garantiza, los rotulados y todo eso garantizan la eficacia, ¿no? Y la calidad del producto también. Y las restricciones que podría poder tener también cada producto, o las indicaciones y todo eso. Ok. Finalmente, Valeria, ¿cuál es tu opinión, Valeria?
Valeria. ¿Qué pasa con tu micro? Va a ser un poquito difícil que lo escribas todas las ideas. Trata de solucionarlo para la próxima, ¿ya? Ok, terminamos con Andrea. ¿Cuál es tu opinión, Andrea? Eh, Como bien han mencionado mis compañeros, es importante sobre todo al momento de llegar al paciente, ¿no? Ya que muchos de estos son pues fórmulas magistrales, es de, es de un tratamiento individualizado. Entonces, bueno, es importante tener mucho cuidado con todas estas áreas, ¿no? Pero habla un poquito de los temas de gestión. Si bien yo les he puesto mucho tema técnico, porque me interesa que ustedes conozcan, sepan definir y todo, pero desde el punto de vista de gestión, tú como farmacéutica, si fuera la jefa, si fuera la responsable, la directora técnica, ¿qué te parece importante de estos dos temas? Ya, de farmacotecnia, ¿qué te has referido? ¿Qué te parece importante tú que tienes que asegurar como directora técnica? Bueno, supongo que asegurar la calidad, bueno, como siempre la calidad, seguridad y eficacia de todo, bueno, del medicamento, ¿no? Del producto final. Verificar que todo esté correctamente establecido, que sea seguro para el paciente y que obviamente pueda tener las indicaciones adecuadas para tomar el medicamento, ¿no? Y que, bueno, obviamente esté conservado en un lugar seguro, como ya mis compañeras han mencionado, que todo está de acuerdo a las indicaciones, ¿no? Ok, gracias, Andrea. La otra Andrea, ¿qué más me puede decir? Sí, ¿se me escucha? Justo estaba hablando, pero Sí, creo que no se me escuchaba. se te escuchan. Claro, ya. Em, lo que es dispensación y farmacotecnia, bueno, considero que son dos áreas importantes porque ayudan a lo que es controlar adecuadamente los procesos relacionados con lo que son los medicamentos. Y como dicen mis compañeros, también ayudan a que los pacientes reciban los medicamentos de manera segura, eficaz y adecuada. Ya, pero eso suena Y bonito, suena a texto, pero desde el punto de vista de gestión, ¿tú qué tienes que hacer como directora técnica para que eso se cumpla? Cosas concretas de lo que has aprendido de esta clase. garantizar la calidad de esos productos farmacéuticos. ¿Sí? ¿Cómo? Porque eso no es tanto lo que hemos hablado en la clase, pero bueno, ya que lo dijiste, ¿cómo? ¿Cómo lo haces? A ver, Sofía, Sí, profesor, como esa parte, como usted mencionó a mi compañera Andrea, de si yo fuera director técnico, cómo vería el plan del croquis, todo ello. Bueno, en mi caso, ahorita mismo el almacén farmacia donde estoy trabajando se está mudando y el director técnico ya está con ello del croquis, ya que hoy día vino la DIRIS para revisar todo en referencia a las áreas definidas del almacenamiento, las condiciones adecuadas, flujo de trabajo y todo ello. Así que si fue director técnico, lo principal sería la croquis que esté reguladas
o que esté de acuerdo a las regulaciones que piden las autoridades, como la DIRIS u otras de ellas. Y también ve en un futuro el tema de la JCI, que también cuando ya nos mudemos en el futuro va a venir a ver el tema de temperaturas, el ambiente físico de los productos más que nada, o también profesionalismo de los técnicos, a preguntarles ¿Dónde estás temas. trabajando, Sofía? ¿Sí? ¿Dónde estás trabajando, digo? ¿A qué te refieres? Porque JCI es para qué, es es una clínica. Sí. Ah, muy bien. Bueno, bien dicho. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. ¿Quién me levantó la mano? Mayo. Sí, profesor. Bueno, sí, como comentó mi compañero también está, o sea, un jefe de gestión también debe, bueno, lo que mencionó también involucra la evaluación para que haya un mejoramiento continuo, ¿no? El cual ahí involucraría a una planificación, el cual acá se conlleve a una gestión en relación con el almacenamiento, en la distribución, y también hay que tener en cuenta en la dispensación es seguimiento, ¿no? El cual de ello se hace, bueno, consiste prácticamente o es parte en la preparación, ¿no? Eso ya está, no sé. La verdad no te comprendió muy bien. Has hablado de almacenamiento y preparación, pero me gustaría escuchar cosas concretas. Entonces, involucraría más en la gestión de seguridad y prevención, también como involucrar sistemas de distribuciones eficientes, y por otro lado también a un fomento, ¿no? O sea, fomentar así la educación hacia pacientes en cómo debe tomar un medicamento, y también en advertir, o sea, de unos efectos adversos.